Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Josman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Pero muy buenos días a toda mi audiencia de este medio de comunicación, de este canal, Josman Noticias número 1. En este día, hoy es miércoles 23 de abril del año 2025. Un saludo para las 972 personas, compatriotas colombianas que están aquí en este canal, ayudándonos a defender nuestra patria querida. Para hoy, en este miércoles, como es el tema del momento, el fallecimiento de Francisco, quiero comentarles, dejarles una nota. ¿Qué sucede en el Vaticano cuando muere un papa? Porque cuando muere un papa, Juan Pablo II dejó un documento que se llama la Universi Dominis Gregis, es la Constitución Apostólica, y desde el momento que muere un papa hasta sus exequias, cuando ya terminan sus exequias, es una parte. Y la segunda es lo que viene sería la elección del nuevo papa. Por ahora van a saber lo que sucede hasta sus exequias. Eso lo dejó plasmado en un documento, se llama la Universi Dominis Gregis, la Constitución Apostólica, Juan Pablo II. Entonces vamos a escuchar ese tema. Pero antes de eso, quiero saludar y agradecer a las personas que están inscritas, están aquí inscritas para llevarse en el pocillo. Voy a saludarlos y los que no lo han hecho los invito para que ahí en el primer comentario está el link para que se suscriban. Un saludo para don Rodrigo Collazos en Guamalmeta, que se vincula con este medio de comunicación, con este canal. Y también un saludo para Carmen Mogollón en Barbosa, Santander, don Olmes Pulgarín en Bogotá, Benjamín Peralta Martínez en Guamalmeta, don José Aponte, María Piedad Espinel de Bogotá, Olga Lilia Chamorro en Calivalle, Nelson Silva en Bogotá, Aris López de Dagua Valle, Luis Alberto Hernández en Gachantivá, Boyacá, Esperanza Bautista en La Vega, Cundinamarca, y don Rodrigo en Guamalmeta, y todos los demás que van a llegar, y las 972 personas, compatriotas colombianos, que nos ayudan a defender nuestra patria. Y no solamente los colombianos, porque hay compatriotas en otros países que también nos apoyan y nos ayudan a que defendamos nuestra patria, porque está en alto riesgo nuestra democracia y nuestra libertad, en alto riesgo de que se atornille, así como estos regímenes totalitarios como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Bolivia, y el de Colombia, pues sus intenciones no es que sean de no quedarse, es de quedarse aquí en el poder este señor. Por eso es que decimos que nos faltan 470 días en este miércoles 23 para que termine esta horrible noche que nos han impuesto. Este señor que se dice ser el aureliano, invoca mucho últimamente a Hitler, es consumidor de azúcar, fumador de marihuana, bueno, es el emperador, él se cree emperadorcito, de emperador no. Nada de emperadorcito, sí, eso sí es de las Américas. Bueno, nos faltan 28 compatriotas para cumplir nuestra primera tarea, que es llegar a 1000. Esa es nuestra primera tarea. Ya no nos faltan sino 28, así que si no se ha suscrito, suscríbete, comente, comparta, dele like, porque de eso se trata. Vamos a ver. Aquí como dice nuestra modelo,
Hay que comentar, darle like y compartir con familiares, con amigos, con el que más se pueda. Hay que hacerlo. Bueno, ahora sí, pero antes de irnos con la nota de qué sucede en el Vaticano, vamos a escuchar un audio. Quiero dejarles esta nota o que escuchen eh, de parte del supuesto que tenemos, porque es que ahora está diciendo cosas tan raras, que es que Bolívar es el que va a convocar a esta consulta que nos van a colocar a nosotros los colombianos, donde se van a gastar más de 700.000 millones de pesos en una consulta. Y entonces ahora ya no, el que convoca no es Gustavo Petro, sino Bolívar, pero van a escuchar ustedes las barbarezadas que dice este señor. Imagínense, hasta los muertos hablan ahora. Ya los muertos hablan, vea, póngale cuidado. Van a escuchar, esto está tomado de Reacción Nacional. Ahí lo van a escuchar en segundos. Que Bolívar es el que convoca. Impresionante. Impresionante. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular, la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república sin rey y de democracia, la que hoy queda convocada. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular. Bueno, es Bolívar. Hasta ahí hemos llegado nosotros, hasta todo esto hemos llegado. Ya los muertos son los que mandan ahora en Colombia, son los que convocan, son los que dicen. Y ahora tengo otro video de cómo son los entramajes que hacen de testigos falsos contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Van a escuchar esto, lo que dice este testigo, cómo es que se buscaban sus testigos falsos. Este señor lo va a manifestar. Cuando un señor ahí, pues, me dice, ¿usted John Jaime? Yo le digo, sí, señor, ¿quién me necesita? Y me dijo, yo lo necesito. Entonces él me dice, mire, mi nombre es Juan, creo, me acuerdo del nombre de él, Juan. No me acuerdo de los apellidos, nada. Creo que Juan, es el único que me acuerdo de él. Me dice, Juan. Y yo le digo, bueno, ¿para qué me necesitan? Me dice, venga, John Jaime, yo vengo acá, ¿usted conoce a Víctor? Yo le digo, no, yo no conozco a ese muchacho. Él me dice, no, lo que pasa es que Víctor me dice de que usted tiene conocimiento de hechos de la época de por allá del nordeste antioqueño, de todas esas situaciones. Entonces, lo único que yo vengo es como para que si usted sabe algo sobre todo lo que sucedió por allá, para que diga la verdad de todo lo que sucedió por allá, de quiénes pertenecieron, quiénes estaban, bueno, todo, pero que aclare, para que ayude al esclarecimiento del problema que se está existiendo por los señalamientos que están haciendo en contra del expresidente, me dice así. Y yo le digo, bueno, pues yo, yo le dije a ese señor Juan, yo le dije, doctor, yo ya he asistido a diligencias judiciales con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín. Allá ya he aclarado parte de todo mi accionar, quiénes estuvieron, en qué época. Mejor dicho, he aclarado mucha parte. Yo creo que yo he sido muy claro con la justicia y lo he dicho. Y si aquí me toca volverlo a decir, lo digo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento yo le doy esa aclaración y yo no estaba pensando en mandar ninguna carta. Entonces, cuando él me dice, John, lo que pasa es que el señor Pablo Hernán Sierra en en Bogotá tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en una diligencia allá donde Pablo Hernán Sierra manifestó que le manifestó a Carlos Enrique Vélez de que para que
hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solamente faltaba él, que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado conmigo, que para que habláramos todos en el mismo idioma. Señoría, yo me sorprendo porque es que meses antes yo ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas para que diga cosas que no son así? Yo le dije, ¿cómo así que ese señor está diciendo que ya conmigo cuadró? Si yo con ese señor no he cuadrado nada. ¿Qué hablaba? Yo, mejor dicho, me llené de rabia y le dije, no, venga un momento, ¿cómo así? Yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie. Me convierto en marioneta en verdad, pero no me convierto en marioneta de mentiras. Ahí estaba este testigo, cómo es que manifiesta todo el entramaje para inventar mentiras, para enlodar a las demás personas. Bueno, cuando un personaje comete un error, comete un delito y es de verdad, pues sí, tiene que pagar. Pero otra cosa es que le inventen testigos falsos y todo eso es impresionante. Y así hay más de un resto de colombianos pagando cosas injustas en todas las cárceles. Bueno, quiero agradecerle a las 21 personas y darles mi bienvenida. 21 llegaron después de nuestra última transmisión. Llegaron 21. Se merecen un aplauso, claro que sí. Muy bien. Llegaron a engrosar a este gran ejército de compatriotas colombianos para ayudarnos a defender nuestra patria querida. Bueno, ahora sí los quiero dejar con lo que sucede en el Vaticano cuando muere un papa. Todo este tiempo que sucede, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y ahí abajo les voy a dejar también el link del documento si quieren leerlo. Eso lo pueden descargar de Google y lo pueden leer para que lo lean y lo analicen quienes deseen, ¿no? Entonces ahí les dejo en un link, en la caja de comentarios, les dejo fijado ahí el link para que quienes quieran leer sobre la Constitución, lo que sucede en estos días en el Vaticano, también lo quieran leer. Porque el documento tiene dos partes. La primera parte, cuando muere el pontífice, y la segunda para la elección del nuevo pontífice. A eso lo dejó Juan Pablo II. Vamos a escuchar el audio y despedimos con esta nota, esta transmisión por el momento, y estén pendientes porque en cualquier momento tenemos información importante. Primero, mientras está vacante la sede apostólica, el Colegio de los Cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden al sumo pontífice en vida o en el ejercicio de las funciones de su misión. Todas estas cuestiones deben quedar reservadas exclusivamente al futuro pontífice. Declaro, por lo tanto, inválido y nulo cualquier acto de potestad o de jurisdicción correspondiente al romano pontífice mientras vive o en el ejercicio de las funciones de su misión, que el Colegio mismo de los Cardenales decidiese ejercer, si no es en la medida expresamente consentida en esta Constitución. Segundo, mientras está vacante la sede apostólica, el gobierno de la Iglesia queda confiado al Colegio de los Cardenales solamente para el despacho de los asuntos ordinarios o de los inaplazables CF. N6, y para la preparación de todo lo necesario para la elección del nuevo pontífice. Esta tarea debe llevarse a cabo con los modos y los límites previstos por esta Constitución. Por eso deben quedar absolutamente excluidos los asuntos, que sea por ley como por praxis, o son potestad únicamente del romano pontífice mismo, o se refieren a las normas para la elección del nuevo pontífice según las disposiciones de la presente Constitución. Tercero, establezco, además, que el Colegio Cardenalicio no pueda disponer nada sobre los derechos de la sede apostólica y de la Iglesia romana, y tanto menos permitir que algunos de ellos vengan menguados, directa o indirectamente,
aunque fuera con el fin de solucionar divergencias o de perseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o la renuncia válida del pontífice. Todos los cardenales tengan sumo cuidado en defender tales derechos. Cuarto, durante la vacante de la sede apostólica, las leyes emanadas por los romanos pontífices no pueden de ningún modo ser corregidas o modificadas, ni se puede añadir, quitar nada o dispensar de una parte de las mismas, especialmente en lo que se refiere al ordenamiento de la elección del sumo pontífice. Es más, si sucediera eventualmente que se hiciera o intentara algo contra esta disposición, con mi suprema autoridad lo declaro nulo e inválido. Quinto, en el caso de que surgiesen dudas sobre las disposiciones contenidas en esta Constitución, o sobre el modo de llevarlas a cabo, dispongo formalmente que todo el poder de emitir un juicio al respecto corresponde al Colegio de los Cardenales, al cual doy, por tanto, la facultad de interpretar los puntos dudosos o controvertidos, estableciendo que cuando sea necesario deliberar sobre estas o parecidas cuestiones, excepto sobre el acto de la elección, sea suficiente que la mayoría de los cardenales reunidos esté de acuerdo sobre la misma opinión. Sexto, del mismo modo, cuando se presente un problema que, a juicio de la mayor parte de los cardenales reunidos, no puede ser aplazado posteriormente, el Colegio de los Cardenales debe disponer según el parecer de la mayoría. Capítulo 2. Las congregaciones de los cardenales para preparar la elección del sumo pontífice. Séptimo. Durante la sede vacante tendrán lugar dos clases de congregaciones de los cardenales. Una general, es decir, de todo el colegio hasta el comienzo de la elección, y otra particular. En las congregaciones generales deben participar todos los cardenales, no impedidos legítimamente, apenas son informados de la vacante de la sede apostólica. Sin embargo, a los cardenales que, según la norma del N. 33 de esta Constitución, no tienen el derecho de elegir al pontífice, se les concede la facultad de abstenerse, si lo prefieren, de participar en estas congregaciones generales. La congregación particular está constituida por el cardenal camarlengo de la Santa Iglesia Romana y por 3 cardenales, uno por cada orden, extraídos por sorteo entre los cardenales electores llegados a Roma. La función de estos 3 cardenales, llamados asistentes, cesa al cumplirse el tercer día, y en su lugar, siempre mediante sorteo, le suceden otros con el mismo plazo de tiempo, incluso después de iniciada la elección. Durante el periodo de la elección, las cuestiones de mayor importancia, si es necesario, serán tratadas por la Asamblea de los Cardenales Electores, mientras que los asuntos ordinarios seguirán siendo tratados por la congregación particular de los cardenales. En las congregaciones generales y particulares, durante la sede vacante, los cardenales vestirán el traje talar ordinario negro con cordón rojo y la faja roja, con solideo, cruz pectoral y anillo. 8. En las congregaciones particulares, deben tratarse solamente las cuestiones de menor importancia que se vayan presentando diariamente o en cada momento. Si surgieran cuestiones más importantes y que merecieran un examen más profundo, deben ser sometidas a la congregación general. Además, todo lo que ha sido decidido, resuelto o denegado en una congregación particular no puede ser revocado, cambiado o concedido en otra. El derecho de hacer esto corresponde únicamente a la congregación general y por mayoría de votos. 9. Las congregaciones generales de los cardenales tendrán lugar en el Palacio Apostólico Vaticano, o si las circunstancias lo exigen, en otro lugar más oportuno a juicio de los mismos cardenales. Preside estas congregaciones el decano del colegio, o, en el caso de que esté ausente o legítimamente impedido, el vicedecano. En el caso de que uno de ellos o los dos no gocen, según la norma de Leone 33 de esta Constitución, del derecho de elegir al pontífice, presidirá las asambleas de los cardenales electores el cardenal elector más antiguo, según el orden habitual de precedencia. El voto en las congregaciones de los cardenales, cuando se trate de asuntos de mayor importancia, no debe ser dado de palabra, sino de forma secreta. 11. Las congregaciones generales que preceden el comienzo de la elección, llamadas por eso preparatorias, deben celebrarse a diario, a partir del día establecido por el camarlengo de la Santa Iglesia Romana y por el primer cardenal de cada orden entre los electores, incluso en los días en que se celebran las exequias del pontífice difunto. Esto debe hacerse para que el cardenal camarlengo pueda oír el parecer del colegio
y darle las comunicaciones que crea necesarias u oportunas, y también para permitir a cada cardenal que exprese su opinión sobre los problemas que se presenten, pedir explicaciones en caso de duda y hacer propuestas. 12. En las primeras congregaciones generales se proveerá a que cada cardenal tenga a disposición un ejemplar de esta Constitución, y al mismo tiempo se le dé la posibilidad de proponer eventualmente cuestiones sobre el significado y el cumplimiento de las normas establecidas en la misma. Conviene, además, que sea leída la parte de esta Constitución que hace referencia a la vacante de la sede apostólica. Al mismo tiempo, todos los cardenales presentes deben prestar juramento de observar las disposiciones contenidas en ella y de guardar el secreto. Este juramento, que debe ser hecho también por los cardenales, que habiendo llegado con retraso participen más tarde en estas congregaciones, será leído por el cardenal decano, o, eventualmente por otro presidente del colegio o conforme a la norma establecida en el N.9 de esta Constitución en presencia de los otros cardenales, según la siguiente fórmula. Nosotros, cardenales de la Santa Iglesia Romana, del orden de los obispos, del de los presbíteros y del de los diáconos, prometemos, nos obligamos y juramos, todos y cada uno, observar exacta y fielmente todas las normas contenidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice Juan Pablo y mantener escrupulosamente el secreto sobre cualquier cosa que de algún modo tenga que ver con la elección del romano pontífice, o que por su naturaleza, durante la vacante de la sede apostólica, requiera el mismo secreto. Seguidamente cada cardenal dirá, y yo, N, cardenal N, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá, así me ayude Dios, y estos santos evangelios que toco con mi mano. 13. En una de las congregaciones inmediatamente posteriores, los cardenales deberán, en conformidad con el orden del día preestablecido, tomar las decisiones más urgentes para el comienzo del proceso de la elección, es decir, a establecer el día, la hora y el modo en que el cadáver del difunto pontífice será trasladado a la Basílica Vaticana, para ser expuesto a la veneración de los fieles. B. Disponer todo lo necesario para las exequias del difunto pontífice, que se celebrarán durante 9 días consecutivos, y fijar el inicio de las mismas de modo que el entierro tenga lugar, salvo motivos especiales, entre el 4º y el 6º día después de la muerte. Se pedirá a la comisión, compuesta por el cardenal Camarlengo y por los cardenales que desempeñan respectivamente el cargo de secretario de Estado y de presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que disponga oportunamente tanto los locales de la Domus Sanctae Martae para el conveniente alojamiento de los cardenales electores, como las habitaciones adecuadas para los que están previstos en el N.46 de la presente Constitución, y que, al mismo tiempo, provea a que esté dispuesto todo lo necesario para la preparación de la Capilla Sixtina, a fin de que las operaciones relativas a la elección puedan desarrollarse de manera ágil, ordenada y con la máxima reserva, según lo previsto y establecido en esta Constitución, de confiar a 2 eclesiásticos de clara doctrina, sabiduría y autoridad moral, el encargo de predicar a los mismos cardenales 2 ponderadas meditaciones sobre los problemas de la Iglesia en aquel momento, y la elección iluminada del nuevo pontífice, al mismo tiempo, quedando firme lo dispuesto en el N.52 de esta Constitución, determinen el día y la hora en que debe serles dirigida la primera de dichas meditaciones, y aprobar bajo propuesta de la administración de la sede apostólica, o, en la parte que le corresponde, del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, los gastos necesarios desde la muerte del pontífice hasta la elección del sucesor. Leer, si los hubiere, los documentos dejados por el pontífice difunto al Colegio de Cardenales. Que cuidar que sean anulados el anillo del pescador y el sello de plomo, con los cuales son enviadas las cartas apostólicas. Asignar por sorteo las habitaciones a los cardenales electores. Y fijar el día y la hora del comienzo de las operaciones de voto. Capítulo 3. Algunos cargos durante la sede apostólica vacante. 14. Según el art. 6 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus 3. A la muerte del pontífice todos los jefes de los dicasterios de la curia romana, tanto el cardenal secretario de Estado como los cardenales prefectos y los presidentes arzobispos, así como también los miembros de los mismos dicasterios, cesan en el ejercicio de sus cargos. Se exceptúan el camarlengo de la Santa Iglesia Romana y el penitenciario mayor,
que siguen ocupándose de los asuntos ordinarios, sometiendo al Colegio de los Cardenales todo lo que debiera ser referido al Sumo Pontífice. Igualmente, de acuerdo con la Constitución Apostólica Vicariae Potestatis N. 2114, el cardenal vicario general de la diócesis de Roma no cesa en su cargo durante la vacante de la sede apostólica, y tampoco cesa en su jurisdicción el cardenal arcipreste de la Basílica Vaticana y vicario general para la Ciudad del Vaticano. 15. En el caso de que a la muerte del pontífice o antes de la elección del sucesor estén vacantes los cargos de camarlengo de la Santa Iglesia Romana o de penitenciario mayor, el Colegio de los Cardenales debe elegir cuanto antes al cardenal, o si es el caso, los cardenales que ocuparán su cargo hasta la elección del nuevo pontífice. En cada uno de los casos citados, la elección se realiza por medio de votación secreta de todos los cardenales electores presentes, por medio de papeletas, que serán distribuidas y recogidas por los ceremonieros y abiertas después en presencia del camarlengo y de los 3 cardenales asistentes, si se trata de elegir al penitenciario mayor, o de los citados 3 cardenales y del secretario del Colegio de los Cardenales, si se debe elegir al camarlengo. Resultará elegido y tendrá ipso facto todas las facultades correspondientes al cargo aquel que haya obtenido la mayoría de los votos. En el caso de empate, será designado quien pertenezca al orden más elevado, y dentro del mismo orden, quien haya sido creado primero cardenal. Hasta que no haya sido elegido el camarlengo, ejerce sus funciones el decano del colegio, o en su ausencia o si está legítimamente impedido, el vicedecano o el cardenal más antiguo según el orden de precedencia, conforme al N. 9 de esta Constitución, el cual puede tomar sin ninguna dilación las decisiones que las circunstancias aconsejen. 16. En cambio, si durante la sede vacante falleciese el vicario general de la diócesis de Roma, el vicegerente en funciones ejercerá también la función propia del cardenal vicario, además de su jurisdicción ordinaria vicaria. 15. Si también faltase el vicegerente, el obispo auxiliar más antiguo en el nombramiento desempeñará las funciones. 17. Apenas recibida la noticia de la muerte del sumo pontífice, el camarlengo de la Santa Iglesia Romana debe comprobar oficialmente la muerte del pontífice en presencia del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, de los prelados clérigos y del secretario y canciller de la Cámara Apostólica, el cual deberá extender el documento o acta auténtica de muerte. El camarlengo debe además sellar el estudio y la habitación del mismo pontífice, disponiendo que el personal que vive habitualmente en el apartamento privado pueda seguir en él hasta después de la sepultura del Papa, momento en que todo el apartamento pontificio será sellado, comunicar la muerte al cardenal vicario para la urbe, el cual dará noticia al pueblo romano con una notificación especial, igualmente al cardenal arcipreste de la Basílica Vaticana, tomar posesión del Palacio Apostólico Vaticano, y personalmente o por medio de un delegado suyo, de los palacios de Letrán y de Castel Gandolfo, ejerciendo su custodia y gobierno, establecer, oídos los cardenales primeros de los 3 órdenes, todo lo que concierne a la sepultura del pontífice, a menos que éste, cuando vivía, no hubiera manifestado su voluntad al respecto, cuidar, en nombre y con el consentimiento del Colegio de los Cardenales, todo lo que las circunstancias aconsejen para la defensa de los derechos de la sede apostólica y para una recta administración de la misma. De hecho, es competencia del camarlengo de la Santa Iglesia Romana, durante la sede vacante, cuidar y administrar los bienes y los derechos temporales de la Santa Sede, con la ayuda de los 3 cardenales asistentes, previo el voto del Colegio de los Cardenales, una vez para las cuestiones menos importantes, y cada vez para aquellas más graves. 18. El cardenal penitenciario mayor y sus oficiales, durante la sede vacante, podrán llevar a cabo todo lo que ha sido establecido por mi predecesor Pío X en la Constitución Apostólica Quae Divinitus, del 25 de marzo de 1935-16, y por mí mismo en la Constitución Apostólica Pastor Bonus 17. 19. El decano del Colegio de los Cardenales, sin embargo, apenas haya sido informado por el cardenal camarlengo o por el prefecto de la Casa Pontificia de la muerte del pontífice, tiene la obligación de dar la noticia a todos los cardenales, convocándolos para las congregaciones del colegio. Igualmente comunicará la muerte del pontífice al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y a los jefes de Estado de las respectivas naciones. 20. Durante la vacante de la sede apostólica,
el sustituto de la Secretaría de Estado, así como el secretario para las relaciones con los estados y los secretarios de los dicasterios de la Curia Romana, conservan la dirección de la respectiva oficina y responden de ello ante el Colegio de los Cardenales. 21. De la misma manera, no cesan en el cargo y en las propias facultades los representantes pontificios. 22. También el limosnero de su santidad continuará en el ejercicio de las obras de caridad, con los mismos criterios usados cuando vivía el pontífice, y dependerá del Colegio de los Cardenales hasta la elección del nuevo pontífice. 23. Durante la sede vacante, todo el poder civil del sumo pontífice, concerniente al gobierno de la Ciudad del Vaticano, corresponde al Colegio de los Cardenales, el cual, sin embargo, no podrá emanar decretos, sino en el caso de urgente necesidad, y solo durante la vacante de la Santa Sede. Dichos decretos serán válidos en el futuro solamente si los confirma el nuevo pontífice. Capítulo 6. Facultades de los dicasterios de la Curia Romana durante la vacante de la sede apostólica. 24. Durante la sede vacante, los dicasterios de la Curia Romana, excepto aquellos a los que se refiere el N. 26 de esta Constitución, no tienen ninguna facultad en aquellas materias que sede plena no pueden tratar o realizar sino facto verbo o ex audientia esse tomio vigor specialium de extraordinarium facultatum, que el romano pontífice suele conceder a los prefectos, a los presidentes o a los secretarios de los mismos dicasterios. 25. En cambio, no cesan con la muerte del pontífice las facultades ordinarias propias de cada dicasterio. Establezco, no obstante, que los dicasterios hagan uso de ellas solo para conceder gracias de menor importancia, mientras las cuestiones más graves o discutidas, si pueden diferirse, deben ser reservadas exclusivamente al futuro pontífice. Si no admitiesen dilación como, entre otras, los casos sin articulo mortis de dispensas que el sumo pontífice suele conceder, podrán ser confiadas por el Colegio de los Cardenales al cardenal que era prefecto hasta la muerte del pontífice, o al arzobispo hasta entonces presidente, y a los otros cardenales del mismo dicasterio, a cuyo examen el sumo pontífice difunto las hubiera confiado probablemente. En dichas circunstancias, estos podrán decidir per modum provisionis, hasta que sea elegido el pontífice, todo lo que crean más oportuno y conveniente para la custodia y la defensa de los derechos y tradiciones eclesiásticas. 26. El Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y el Tribunal de la Rota Romana, durante la vacante de la Santa Sede, siguen tratando las causas según sus propias leyes, permaneciendo en pie lo establecido en el art. 18. Puntos 1 y 3 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus 18. Capítulo 5. Las exequias del Romano Pontífice. 27. Después de la muerte del Romano Pontífice, los cardenales celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante 9 días consecutivos, según el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, cuyas normas, así como las del Ordo Ritum Conclavis, ellos cumplirán fielmente. 28. Si la sepultura se hiciera en la Basílica Vaticana, el correspondiente documento auténtico es extendido por el notario del capítulo de la misma basílica o por el canónigo archivero. Sucesivamente, un delegado del cardenal Camarlengo y un delegado del prefecto de la Casa Pontificia extenderán separadamente los documentos que den fe de que se ha efectuado la sepultura, el primero en presencia de los miembros de la Cámara Apostólica y el otro ante el prefecto de la Casa Pontificia. 29. Si el romano pontífice falleciese fuera de Roma, corresponde al Colegio de los Cardenales disponer todo lo necesario para un digno y decoroso traslado del cadáver a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 30. A nadie le está permitido tomar con ningún medio imágenes del sumo pontífice enfermo en la cama o difunto, ni registrar con ningún instrumento sus palabras para después reproducirlas. Si alguien, después de la muerte del Papa, quiere hacer fotografías para documentación, deberá pedirlo al cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el cual, sin embargo, no permitirá que se hagan fotografías del sumo pontífice si no está revestido con los hábitos pontificales. 31. Después de la sepultura del sumo pontífice y durante la elección del nuevo papa, no se habite ninguna parte del apartamento privado del sumo pontífice. 32. Si el sumo pontífice difunto ha hecho testamento de sus cosas, dejando cartas o documentos privados,
y ha designado un ejecutor testamentario, corresponde a este establecer y ejecutar, según el mandato recibido del testador, lo que concierne a los bienes privados y a los escritos del difunto pontífice. Dicho ejecutor dará cuenta de su labor únicamente al nuevo sumo pontífice,